compartir entonces una presentación de PowerPoint. Ahí está. Empecemos. Hola, de nuevo. Bueno, ya sé que saben quién soy, sé que les mandaron una mini biografía de mí. Soy Javiera, soy socióloga, soy chilena, pero viví en Argentina, en México y ahora vivo en Chile. Y también sé que manejan información con respecto al movimiento Ni Una Menos, así que partamos por ahí, partamos por el origen. Este movimiento nace el 2015 a partir de una serie de femicidios que se dieron a principios del 2015 en Argentina. Hay uno en particular que fue bastante visible y bastante mediático, que fue el femicidio de Chiara Páez, una joven, una chica de 14 años, embarazada, que fue asesinada por su novio. Ante este caso en particular fue la periodista Marcela Ojeda, quien tuiteó lo siguiente: actrices, políticas, mujeres todas, no vamos a levantar la voz, nos están matando. Hashtag ni una menos. Fue la primera vez que se usó ese hashtag, inmediatamente se viralizó y así empiezan a organizarse una serie de marchas eh, en todo el territorio argentino. Entre el 10 de mayo y el 3 de junio del 2015 ocurrieron cerca de 80 convocatorias y marchas, tanto en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, las ciudades más grandes de la Argentina, ¿no? Y ahí parte todo. Hay que recalcar la importancia de las redes sociales eh, en el comienzo y en el efecto de masificar esta demanda y a la larga también eh, edificar masivamente este movimiento desde el principio. ¿Por qué fueron tan importantes las redes sociales? Porque, y fue también lo que se criticó desde un comienzo, desde el movimiento, los medios masivos de comunicación oficiales tenían un sesgo de género al momento de comunicar estos femicidios. No los trataban como femicidios, los trataban muchas veces como crímenes pasionales, eh, contextualizaban mucho en las deficiencias o problemas psicológicos, conductuales que tenían los asesinos. Entonces eso permitía invisibilizar el fenómeno eh, y no entenderlo como violencia de género propiamente tal. Eso se modificó de inmediato en los medios no oficiales y en las redes sociales y bueno, ahí partió todo, ¿no? Eh, en ese momento, en el 2015, una mujer cada 30 horas era asesinada en la Argentina. Tristemente esas cifras se agravaron año a año. Creo que hoy vamos por una muerta cada 26, 25 horas en la Argentina. Es en ese contexto donde yo descubro el feminismo y tantas compañeras también y empezamos a organizarnos, a acudir a las marchas y a entender un poco, ¿no? De qué se trata todo esto y a sentirnos interpeladas por esa violencia que estaba muy a la vista en los casos del femicidio, pero en la participación en los círculos de mujeres que se empiezan a dar en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades de Argentina, empezamos también, escuchando el relato de las otras compañeras, a entender que esta violencia no se acababa en el femicidio. Esa era la última etapa de una cadena sistemática de violencia que venía siendo desde la violencia psicológica, física, sexual, tanto en el domicilio de las compañeras como en la vía pública, y empezamos a encontrarnos en estos círculos de mujeres en los que empiezo yo a participar, con los testimonios de compañeras y con el reconocimiento de nosotras como colectivo, ¿no? Y ahí parte algo que es muy tremendo de cuando uno empieza a convertirse en feminista, es la toma de conciencia. Y acá me gustaría retomar la metáfora que usa Gemma Lienas, que es una feminista española que habla sobre las gafas o anteojos violeta. Violeta aludiendo a el color que caracteriza a las brujas, que también es un referente que toman las feministas.
y dice que cuando uno se pone estos anteojos violeta, aparece una nueva manera de observar el mundo y nos damos cuenta de las múltiples opresiones y desigualdades que vivimos diariamente. Hay un antes y un después y uno no se puede sacar esos anteojos una vez puestos. Y empezamos a ver un sinnúmero de prácticas y valores que consideramos naturales, pero que son tremendamente violentos y que vivíamos, en los que fuimos socializadas desde el principio y vivíamos cotidianamente. Eso es muy tremendo en lo personal, esa toma de conciencia generó, y como en tantas compañeras con las cuales he conversado también, una resignificación de lo que significa ser mujer, habitar esta sociedad siendo mujer, y un descubrimiento de lo que implica también la otra, empezar a relacionarnos de manera diferente con la otra. Es ahí donde emerge el concepto de sororidad, no sé si ustedes lo conocen, no sé si existe en alemán tampoco, pero me gustaría leer muy brevemente la carta orgánica del movimiento Ni Una Menos refiere a, a esta sensación de unión y de comunión feminista, ¿no? Dice, el primer mandato del patriarcado nos enseña a desconfiar las unas de las otras. Esa hechura patriarcal nos persigue. A veces repetimos en nuestros modos esos micromachismos. Para desarmar todo esto, necesitamos construir una práctica de confianza y cuidado mutuo entre nosotras. Una amistad política, inventar trazos y lazos, palabras en común, acordados modos de tramitar colectivamente nuestras desdichas y violencias. Poner en común para desactivar lo que justamente intenta destruir esa amistad, esa inteligencia que solo puede ser colectiva. En cada uno de nuestros trayectos biográficos está el sufrimiento y las huellas del daño. Los reconocemos, nos reconocemos en ellos, pero no serán justificación para prácticas insolidarias y contrarias a una ética feminista que construimos. Bueno, me acabo de dar cuenta que no estaba avanzando en el PowerPoint, pero acá tenemos imágenes que muestran las primeras movilizaciones del movimiento Ni Una Menos. Este es el Congreso en Argentina, un lugar icónico dentro de lo que han sido las movilizaciones del movimiento feminista. Acá tenemos algunos datos que ya conversamos con respecto a la violencia de género en la Argentina. Actualmente, hasta el mes de agosto, se contabilizaron 168 femicidios, es decir, un 15% más de lo que había hasta agosto del año pasado, el 2019, por estas mismas fechas. Acá tenemos el caso de Micaela Gordillo. En mi descubrimiento del feminismo empiezo a participar en círculos de mujeres, como les comenté, en marchas, y también en un evento que es muy importante dentro del feminismo argentino, que es el Encuentro Plurinacional de Mujeres. Este evento nace en 1986, se da cada año en diferentes ciudades de la Argentina, y en ella se reúnen feministas de diferentes colectivos argentinos, pero también latinoamericanos. Y la particularidad de este encuentro, y lo que tiene de hermoso, es que es completamente democrático y no es solamente para las feministas, es para todos aquellos quienes se consideren mujeres, así de amplio. Esto incluye a mujeres, mujeres trans, transexuales, mujeres indígenas, mujeres negras, afrodescendientes, mujeres católicas también. Entonces es un encuentro bastante hermoso en el sentido de que nos permite establecer un diálogo, salir de nuestro nicho feminista, porque la verdad es que tenemos que hablar de los feminismos, existen muchos tipos de feminismo dentro del feminismo latinoamericano. Esto nos permite tener un contacto mucho más real, cercano con los discursos de esos otros feminismos, y la verdad es que es una experiencia alucinante. Si alguna vez quieren sumarse y están en Latinoamérica, se los aconsejo de verdad porque es increíble. Al final de este encuentro se hace una gran marcha, luego de todos los talleres, conciertos
recitales, actividades culturales, se hace una gran marcha y luego se decide colectivamente cuál va a ser la próxima sede del encuentro. El movimiento Ni Una Menos, al visibilizar las múltiples violencias que sufren las mujeres, reactivó, dinamizó el movimiento por la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Esta campaña comenzó en la Argentina el año 2005, pero empezó a reactivarse de una manera brutal a partir del Ni Una Menos. Empezaron a generarse marchas masivas, demandando una ley de aborto legal. El 2018 fue el pic de ese movimiento. Apareció lo que se denominó la María Verde y apareció este pañuelito, el pañuelito que caracteriza al feminismo latinoamericano. No sé si ustedes lo conocen y no sé si han logrado ver el icono que aparece en este pañuelito. Yo lo tengo acá, se los voy a mostrar. Este icono es un pañuelo también, que es el pañuelo que utilizan las madres de la Plaza de Mayo. Las madres de la Plaza de Mayo fueron mujeres que lucharon en contra de la impunidad y la desaparición durante la dictadura argentina, demandando la aparición con vida de sus hijos que fueron secuestrados, torturados y posteriormente desaparecidos por la dictadura de Videla. Es una organización que existe hasta el día de hoy, incansablemente siguen, como tantas organizaciones de derechos humanos en Latinoamérica, buscando a sus hijos, nietos que aún no aparecen, y es muy ilustrativo también del espíritu del movimiento feminista actual, esta referencia a las madres de la Plaza de Mayo. En la misma carta orgánica del movimiento Ni Una Menos, ellas puntualizan que este movimiento, si bien nace el 2015, es heredero de un sinnúmero de luchas que venían llevando a cabo las mujeres latinoamericanas, feministas o no, en el territorio. Sean estas las madres de la Plaza de Mayo, las guerrilleras durante los años 70, los años 60, las piqueteras durante los años 90, etc. Bueno, la lucha por el aborto y la lucha por el Ni Una Menos, como ustedes sabrán, se difunde por todo el territorio rápidamente. Y esto guarda relación con la ampliación de todas las violencias y la toma de conciencia que veníamos hablando anteriormente. O sea, las mujeres se sienten rápidamente identificadas por el movimiento y lo hacen suyo y empiezan a organizarse territorialmente en cada país de Latinoamérica. Un continente, por como vemos acá, donde la violencia de género es un tema gravísimo. Acá dice que según un informe de la ONU, el continente latinoamericano es el más peligroso luego de África para ser mujer. O sea, esto en sí mismo es una cifra que nos indica que el problema es gravísimo y que hay que hacerse cargo ya. Y eso es lo que el feminismo viene un poco a interpelar a la sociedad, ¿no? Ante esta organización feminista nace la necesidad de tipificar el femicidio como un delito, algo que no estaba incorporado en nuestro sistema penal, ni en Chile, ni en Argentina, etc. Y acá tenemos la cantidad de países que empezó lentamente a tipificar este delito. Empezó por Costa Rica a mediados del 2000 y bueno, Uruguay fue el último, ¿no? Bueno, México. Yo luego de Argentina, recibida de socióloga, me trasladé a México. Viví ahí cerca de un año, un poquito más. Y México es, junto con Brasil, el país de Latinoamérica que mayor cantidad de violencia hacia la mujer tiene. Las cifras son verdaderamente alarmantes. Acá podemos ver que 23.800 mujeres han muerto en los últimos 10 años, pero tenemos que también tener en cuenta que la violencia, como decíamos anteriormente, no es solamente femicidios. Por ejemplo, acá podemos ver que un altísimo porcentaje de mexicanas mayores de 15 años han sufrido violencia de cualquier tipo, un 66% de las mexicanas.
y casi un 40% de las mujeres entre 15 y 17 años han sufrido violencia sexual en México. Bueno, mi experiencia en México mi experiencia como feminista fue de un contraste tremendo. Yo pasé de estar en Buenos Aires, que era una urbe donde el feminismo se respiraba en cada esquina prácticamente, donde había marchas todos los días, donde todo el mundo utilizaba el pañuelo por la calle, a vivir en una ciudad más ligada a lo rural, que no era el DF, fue Aguascalientes, una ciudad bastante tradicional, con una importancia del catolicismo que se hacía sentir constantemente en la vida en la ciudad, en las familias, ¿no? Y pasó eso, ¿no? Ese contraste de que me encontré al principio sola un poco, sola con mi pañuelo caminando por las calles y buscando desesperadamente a las feministas que no sabía dónde estaban. En esa búsqueda eh, empecé a encontrar efectivamente colectivos feministas reducidos que se dedicaban principalmente a asistir, en el caso de a los abortos clandestinos. Había una organización con la que me tocó eh, de alguna manera conocer y recopilar sus testimonios, que se llama Morras Help Morras. Morras en México se les dice a las chicas. Y ellas lo que hacen de manera muy autogestionada es generar una línea de apoyo a las mujeres que quieren abortar, a las chicas principalmente, que en general son de escasos recursos. Ellas les brindan información, les brindan el paso a paso de cómo realizar un aborto con pastillas y también dónde pueden conseguir esas pastillas, y le hacen el seguimiento y acompañamiento a estas mujeres que deciden poner interrupción a su embarazo. Conociendo a esta organización empezaron como a aparecer dentro de mi radar todas las otras mini organizaciones feministas, y fue muy increíble ver cómo se vivía la militancia en esa ciudad, en Aguascalientes y en México, en comparación con la militancia argentina. Eh, Me di cuenta que las compañeras con las que me tocaba marchar y con las que tenía reuniones iban escondidas a las reuniones y marchaban muchas veces encapuchadas porque no por la policía, que en general es el motivo por lo cual las mujeres se encapuchan por la persecución policial o estatal que pueden sufrir posteriormente. Ellas se encapuchaban para que sus familiares no las vieran, para que si se topaban con su mamá, su tía o su hermano en la calle, no se dieran cuenta que eran ellas. Había una suerte de clandestinidad en la militancia que me tocó ver en México, que yo no había experimentado nunca, y tiene que ver con esta impronta católica y tradicional que era tan fuerte en la cultura de estas chicas, ¿no? La mayoría eran muy jóvenes, mucho más jóvenes de lo que me tocó compartir con compañeras en Buenos Aires. Es decir, que la gente mayor de 25 años ni siquiera estaba hablando de feminismo en México, en la ciudad donde a mí me tocó vivir. Eran las chicas de 20, 15 las que se atrevían, y aún así lo hacían desde las sombras un poco y con mucho cuidado de no sufrir las represalias de sus familias, el escarmiento de sus familias a veces incluso. Pero bueno, independiente de que el feminismo en México se concentra en Ciudad de México, que es donde se hacen las grandes marchas feministas, sí podemos ver que empieza no tan lentamente a difuminarse, o sea, a expandirse por el territorio. Un evento muy importante dentro del feminismo mexicano fue el encuentro de mujeres que luchan, que se llevó a cabo por primera vez en 2018 en el territorio de Chiapas. Y este dato no es menor, esto indica que el feminismo está empezando a incorporarse también en movimientos de corte indígena, como el movimiento de liberación zapatista. Y de esa mezcla entre feminismo y movimientos indígenas, surge la candidatura de la primera mujer indígena a la presidencia de México en 2018.
Me gustaría hablar también brevemente del caso de Ciudad Juárez, que fue bastante... Muy importante, sí. Sí, fue tremendo, tuvo un alcance mediático internacional. Eh, hace cerca del 92-93, hace aproximadamente 27 años, empiezan a ocurrir una serie de asesinatos en contra de mujeres de manera muy masiva en Ciudad Juárez, y son las mismas mujeres, los movimientos de mujeres quienes empiezan a denunciar esto. El Estado y los jueces recién 8 o 7 años después empiezan a considerar que estos asesinatos tienen algún vínculo con la violencia de género. Sin embargo, fueron las feministas desde el primer momento quienes empezaron a visibilizar estos crímenes. De hecho, hay una poetisa mexicana llamada, tengo su nombre, es muy importante decir el nombre de esta compañera y no lo tengo. Pero esta compañera fue la que hizo un poema sobre Ciudad Juárez, y al final de su poema aparece por primera vez la frase de ni una menos, que es la consigna que luego retoma el movimiento feminista argentino. Susana Chávez, no se me podía olvidar. Sí, ella escribe ni una muerta más, ni una menos. Y con esa frase empieza a denunciar lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez. Eran cerca de, según lo que dicen las organizaciones civiles, 11 mujeres mueren al día en Ciudad Juárez, víctimas de el secuestro, la tortura, la violación masiva y posteriormente el asesinato. Estas mujeres tenían entre 15 y 25 años, eran estudiantes y eran trabajadoras de una extracción humilde, de escasos recursos. Eh, Acá me gustaría retomar muy brevemente el análisis que hace Rita Segato, que es una antropóloga argentina, pero que vive hace muchas décadas exiliada, en un momento exiliada y ahora por decisión propia en Brasil. Ella analiza esta violencia vivida en Ciudad Juárez, no como hechos netamente sexuales, sino que empieza a preguntarse qué hay detrás de esto. Y acá hay una frase de su libro La lucha contra las mujeres, que dice: el autor de este crimen que valoriza la ganancia y el control territorial por encima de un sujeto con su entorno de vacíos que deja así absolutamente claro que Ciudad Juárez tiene dueño y que esos dueños matan mujeres para demostrar que lo son. Acá tenemos entonces un fenómeno en el que mujeres son secuestradas y asesinadas lejos de su contexto familiar, que es en el contexto en que suelen ocurrir los femicidios, y son asesinadas no por quienes son, no hay ningún vínculo específico, amoroso ni de ningún tipo con la víctima, sino que como su asesinato básicamente es un símbolo. Es lo que Rita Segato denomina una muerte expresiva, un sistema de comunicación al interior de Ciudad Juárez. Y esto, por supuesto, que guarda relación con las actividades ilícitas que ocurren en ese lugar, con la presencia del narcotráfico y con una violencia paraestatal que está haciéndole ver al Estado, a la población, a las familias y a los otros grupos de narcotráfico que son dueños del territorio. Son tan dueños que se dan el lujo de matar, torturar y violar mujeres al azar y salir impunes de eso, ¿no? Acá tenemos el caso de Ingrid Escaramilla. Bueno, ya llegando a Chile, yo nunca dejé de tener contacto con Chile, siempre volvía, estando al lado en Argentina e incluso estando en México, cada ciertos meses volvía a Chile. Y mi experiencia como ya feminista, pude observar la proliferación de movimientos feministas y organizaciones feministas en Chile, organizaciones como
la Coordinadora 8M, la Red Chilena contra la Violencia, que empiezan a contabilizar los femicidios ocurridos en el país, o también la Asociación de Abogadas Feministas, el Observatorio contra el Acoso Callejero, etc. Abundan, de repente explota el tema y al convertirnos todas en feministas empezamos a organizarnos, no esperamos ni que el Estado ni que los partidos políticos generen esos espacios de participación, lo generan las mismas compañeras. Pude participar en la marcha del 8 de marzo del 2019, que hasta el momento había sido la marcha más grande de la historia del país. 400.000 mujeres en Santiago marcharon en el centro de Santiago y 800.000 en todo el país. Entonces observamos cómo en Chile el movimiento, si bien se genera a partir de los centros urbanos, que básicamente es Santiago y un par de ciudades más, se expande de todas maneras a lo largo y ancho del país. Y en Chile también se empieza a tipificar el femicidio como delito desde el 2010. Y luego esa tipificación se amplía el 2020, cuando se incluyen también los delitos cometidos no solamente por su conviviente, sino que también por los novios, o como decimos nosotros, pololos de las chicas que son asesinadas. Es decir, no es necesario que exista una previa convivencia o incluso hijos para que haya un motivo de género para cometer ese crimen, ¿no? Un hito importante dentro del movimiento feminista chileno fue el Mayo Feminista, que comentábamos acá con la compañera, que a ella le tocó experimentar. Esto se desencadena a partir de un sinnúmero de denuncias de acoso sexual y de abuso sexual en las universidades chilenas. Las estudiantes y también trabajadoras de las universidades chilenas denuncian esto, se organizan y se genera una revuelta enorme. Las compañeras se toman las universidades, cierran el perímetro, se hacen el control de la universidad y levantan demandas en contra del acoso sexual al interior de estos establecimientos, en contra de las redes de poder que se establecían, que generaban una impunidad con respecto a estas denuncias, y también se levantan demandas como la educación no sexista y la promoción de una ley que permita la educación sexual dentro de los colegios en Chile, la educación sexual integral. Con estas demandas se masifica el movimiento feminista en Chile, y otro hito importante dentro de lo que es el movimiento feminista chileno fue la intervención de las tesis el año pasado. Las tesis es un colectivo feminista de artistas, mujeres oriundas de Valparaíso, que lo que hacen es incorporar o agarrar ciertas temáticas o temas ligados a las discusiones más teóricas del feminismo y las reinterpretan y las masifican con intervenciones artísticas. El violador eres tú, no sé si la conocen, pero acá un videito.
Acá hay un caso que fue muy, muy famoso acá en Chile, Namila Rifo, que fue golpeada y brutalmente por su expareja, quien le arrancó los ojos y la dejó sangrante y agonizante en una calle de Coyhaique. Ella está viva actualmente y pidiendo justicia por su femicida, que según la justicia en la primera audiencia no había intentado matarla, sino que solamente hacerle daño. Por eso su pena inicialmente fue menor. Y bueno, para cerrar un poco, me gustaría hablar sobre los efectos del feminismo en Latinoamérica. El feminismo es de larga data, no nació en 2015, pero sí adquiere nuevos matices en 2015 y una visibilidad tremenda y empieza a ser parte del discurso hegemónico incluso. Modifica la agenda y los liderazgos políticos dentro de los partidos tradicionales. Incluso los partidos más conservadores se han visto en la obligación de poner mujeres a la cabeza para, de alguna u otra manera, subirse al carro del feminismo. Tuvo una incidencia importante en cómo se transmiten las noticias en los medios de comunicación, en cómo se plantean las temáticas de género. Ha obligado a que el Estado empiece a crear políticas públicas con enfoque de género y ha modificado las prácticas individuales. La verdad es que ha modificado todo el tejido social en Latinoamérica y los modos de organización colectivos. Como se imaginarán, con las denuncias de abuso y acoso sexual, también empezaron a ocurrir en las mismas organizaciones colectivas, barriales, y eso dio un vuelco al eje de poder en los organismos más pequeños, más territoriales, más desde abajo. Eh, y bueno, demostraciones en el ámbito de la cultura, el arte, la música, abundan las autoras feministas, abundan las canciones que hablan sobre las vivencias de las mujeres y sobre el empoderamiento femenino para responder a esas violencias. Así que los invito, la verdad, si les interesa el tema, a buscar a esos referentes. Yo acá tengo algunas recomendaciones por si les interesa. Hay un noticiario que se llama Congénero, que es de Telesur, lo pueden encontrar en YouTube, donde hacen noticias con enfoque de género. Hay un podcast que me gusta mucho, no sé si ustedes son gente de podcast, pero yo un poco sí, que se llama Femirulas. Es un podcast argentino, lo encuentran en Spotify y en cada episodio hablan sobre temas relacionados con el feminismo, desde el ecofeminismo a la educación sexual, a la sexualidad feminista. Hay un podcast, o sea, hay de todo, para lo que quieran, y la verdad es que las chicas están muy bien informadas. Les recomiendo también la entrevista de Rita Segato, que está en el periódico La Vanguardia Digital, que habla sobre su estudio de la violación en las cárceles de Brasil y de cómo la violación es un acto de poder y dominación. Y ya en la música hay muchas, la verdad es que muchas, muchas artistas, pero hay una canción de la Ana Tijoux que la conocerán acá los compañeros chilenos, que se llama Antipatriarca. El video es muy casero, lo hicieron las mismas compañeras que se grabaron a ellas mismas, pero la canción es muy potente. Y también la canción Sin Miedo, es una canción de origen mexicano, donde varias artistas cantan al unísono en el Palomar, que es un escenario muy emblemático de México, una canción de unión y en contra de los femicidios. Así que eso. Muchas gracias y espero de verdad que les haya gustado, que les interese el tema y que se haya logrado entender que este es un movimiento que llegó para quedarse, que tiene décadas y décadas de movilización y que tiene una potencia tremenda y que interpela no solamente a las mujeres, sino que a la sociedad en su conjunto.